En la línea telefónica saludamos con mucho gusto al diputado local, a Ricardo Ruiz. Con él vamos a conversar sobre su ratificación como coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, luego de que el viernes pasado se informara que había presentado su renuncia al cargo. Muy buenas noches, diputado. Gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches a ti y a tu público. Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarlo, diputado. ¿Sigue usted coordinando la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México? Aquí estamos, coordinando la bancada mayoritaria del Congreso de la Ciudad, así es. ¿A qué se debe este cambio de decisión con lo planteado el viernes pasado? Bueno, se supo, se trascendió que yo comuniqué a mi grupo a través de un chat interno del grupo una serie de planteamientos, y mi planteamiento de que no veía yo condiciones para seguir coordinando, pues todavía es que veía una serie de temas y problemas que no estaban resueltos. ¿Cómo cuáles, diputado? Pues planteé una serie de cosas en la organización interna, en la coordinación que teníamos, en la forma en que estamos trabajando. Se plantearon y se detallaron ahí en ese documento, que era un documento interno, pues que finalmente trascendió. La bancada decidió hacer un pleno, es decir, reunirse en su totalidad para revisar si estaba de acuerdo, si aceptaba o no mi renuncia. Previo a eso hubo pláticas con diferentes integrantes de la bancada y finalmente coincidimos en que muchos de los temas que yo planteaba podíamos trabajarlos conjuntamente y sí habría las condiciones para poder hacer los cambios que tuviéramos que hacer en adelante. Pero se planteó, se me pidió que pudiera mantenerme para poder cohesionar y para poder trabajar en unidad en lo que respecta a la agenda legislativa que nos falta. Ya nos faltan 7 sesiones para terminar este periodo. Hay una serie de temas que son muy importantes: la ley de planeación, la ley de la fiscalía, el presupuesto de la ciudad, y se planteaba que habría unidad en torno a mí en la idea de sacar conjuntamente de manera unificada los temas. Entonces, evidentemente, ante eso, pues mi proyecto fundamental es el proyecto de Morena, es sacar adelante el proyecto, no dividir al grupo, sino al revés. Justamente mi planteamiento era cómo hacer para ir juntos en esta agenda. Entonces, en ese sentido, se daba por satisfecha una parte de los asuntos que yo planteaba, de unificarnos en torno a la agenda legislativa. Esa es la razón por la que decido, una vez que no se acepta mi renuncia, a trabajar conjuntamente en este proyecto e iniciar, una vez que termina el periodo, una evaluación sobre los diferentes puntos de la organización del grupo, de su trabajo interno, para mejorarlos en adelante. Diputado, entonces es primordial, antes que cualquier otra cosa, sacar los temas pendientes en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué va a pasar después? Es fundamental sacar esta agenda, es fundamental sacar el presupuesto de la ciudad, y después de eso, que hay un periodo de receso de un mes, vamos a reunirnos en plenaria viendo cada uno de los puntos que requieren mejoras y vamos a hacer los cambios que requieran en adelante, que no es un problema de cambio de personas, es un problema de atacar causas que puedan ayudar al mejoramiento del grupo y sobre todo a que sea el grupo que se espera por parte de la gente que lleve a cabo los procesos de transformación por los que la gente votó. Pues muchísimas gracias, diputado Ruiz Suárez, por habernos tomado la llamada esta noche. Que esté usted muy bien. A sus órdenes, a las órdenes de ustedes. Hasta luego.